Gloria al nombre de Jesús. Santo es el Señor. Dios les bendiga. Estaba en TikTok y les dije que vendría por aquí a terminar el estudio bíblico acerca de la venida de Jesús. Estaba por TikTok hablando acerca de la venida de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En un rato les subiré el video en YouTube y en TikTok con todas sus citas bíblicas. La venida de Cristo en el Antiguo Testamento y la misma venida de Cristo en el Nuevo. Ya yo leí lo de la venida de Cristo en el Antiguo Testamento, pero vamos a refrescar la memoria en un solo libro del Antiguo Testamento, hablando de la venida de Cristo. Amén, para ir al Nuevo, aquí en Instagram, ya que no hablé aquí en Instagram en la venida de Cristo en el Antiguo Testamento. De todas maneras, lo estaré subiendo en mi YouTube. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hablar de la venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Amén, porque ya hice un estudio bíblico en TikTok en la venida de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero vamos a leer un versículo bíblico en Sofonías, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice, hablando de la venida del Señor: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, y edificarán casas, mas no la habitarán, plantarán viñas, mas no beberán del fruto de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximos, y es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Vamos a leer acerca de la resurrección, que es en la venida de Jesucristo, y el mismo juicio de la tierra. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios. Está sonando una tubería por allí. Gloria al Señor. ¿Escuchan eso? Primera de Corintios, capítulo 15. Eso me recuerda la palabra que habla que de una fuente no puede emanar dos aguas, o es agua dulce o es agua salada. De una misma boca no puede salir bendición y de una misma boca no puede salir maldición. Somos llamados a bendecir. Primera de Corintios 15. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Que habrá resurrección. La esperanza del que se guarda para Cristo es que habrá resurrección de muertos. Primera de Corintios 15, versículo 47 en adelante. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. Si lo quieren leer más profundo, está en Primera de Corintios capítulo 15. Yo voy a leer desde el 47 en adelante. Esto está hablando Pablo aquí de qué cuerpo traeremos en el día de la resurrección, cómo será. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, ese es Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El segundo hombre, que es el Señor, ¿quién es el Señor? El Dios de los ejércitos. Es del cielo, el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Pero ese ruido no estaba ahorita. ¿Y qué fue? Parece que están bregando con una tubería por ahí y se está escuchando aquí. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuál es? Eso me da risa.
Gloria a Jesús. Dice, cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hemos traído un cuerpo que muere, un cuerpo terrenal, pero en el día de Cristo traeremos también la imagen del celestial. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A qué se refiere Pablo con que no todos dormiremos? Por eso fue que Jesús dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan venido el reino de Dios. No todos dormiremos, porque estaremos vivos en Cristo Jesús. Aunque estemos fuera del cuerpo, estaremos con Él. No estaremos durmiendo, inconscientes, sino que estaremos con Él y lo seguiremos donde quiera que Él va. Por eso Él dice aquí, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo será la resurrección de los muertos? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo será la resurrección de Cristo? La resurrección de los muertos en la venida de Jesucristo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros vamos a sufrir una transformación. Jesucristo cuando resucitó al tercer día, Él sufrió una transformación de su cuerpo. Eso mismo va a pasar con nosotros, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Señores, estas palabras son verdad. Vamos a ser inmortales. Por eso es que en la venida de Jesucristo parece como que uno se burla, porque es que una mente carnal, una mente que no es espiritual, no va a entender lo espiritual. Para entender lo espiritual no se puede ser carnal, hay que ser espiritual. Por eso es que la gente carnales se burlan de lo espiritual, porque para ellos es locura. Eso es locura para el que se pierde, pero para nosotros es verdad. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto corruptible se vestirá de inmortalidad. ¿Cuándo? En la venida de Cristo, a la final trompeta. Vamos a leerlo también como lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 en adelante. La resurrección será a la final trompeta, en la venida de Jesucristo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Por eso Jesús también dijo, en el día de la venida del Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y serán reunidos sus escogidos de los 4 extremos del cielo. A donde quiera que haya un cristiano enterrado, allí resucitará. Esté en el polvo, en la ceniza, los huesos estén donde quiera que estén, allí enviará el Señor su voz y serán resucitados como voz de trompeta. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que no ignoren esto, o sea, ténganlo pendiente.
no quiero que ignoren acerca de los que están durmiendo. No quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos, o sea, si usted cree que Jesús murió y resucitó, también tiene que creer que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Cuándo se ejecutará la resurrección? Cuando el Señor venga. O sea, nuestra reunión con Él y la resurrección será cuando Él venga, porque habla de que va a descender. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. ¿Por qué en el aire? Porque para el mundo, como ya les leí, en 2 Tesalonicenses 1:8, vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Entonces dice, para recibir al Señor en el aire, lo vamos a recibir. Y así estar siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con esta palabra. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, la resurrección de los muertos será cuando venga el Señor Jesús como ladrón en la noche. Pero vamos a ver para quién es que el Señor vendrá como ladrón. ¿Para quiénes el Señor vendrá como ladrón en la noche? ¿Va a ser para la iglesia o va a ser para el mundo? Vamos a ver cómo dice aquí. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Quién va a decir paz y seguridad? Jesús. Muchos dicen que es el anticristo. No, está hablando de la venida de Cristo. Jesucristo va a decir paz y seguridad para su iglesia, pero para los demás, esa paz y seguridad para la iglesia va a ser destrucción repentina para los que están en el mundo. Porque aquí me está hablando de la venida de Cristo, no del anticristo. O sea, ese paz y seguridad saldrá de la boca de Jesús. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre el mundo, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. O sea, Jesús vendrá como ladrón en la noche, no para la iglesia, sino para los que están en tinieblas. Por eso Pablo dice aquí, ustedes no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque ustedes son hijos de la luz. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día, hablando de la venida de Cristo, los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. O sea, no estemos en pecado. Porque dice la Biblia que los que están en pecado, el Señor le dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Durmiendo porque están en pecado. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque si te encuentra el Señor en pecado, tú vas a ser destruido. Por eso dice aquí, velemos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan.
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros así como lo hacen. Yo he leído ya esta cita, 2 de Tesalonicenses 1, versículo 7, y a ustedes que son atribulados es el mismo reposo. Darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿En qué? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, viene a nosotros para darnos reposo. Viene en llama de fuego para darle reposo a su iglesia, pero fuego para el mundo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en los que creyeron. Él va a ser admirado en los que creyeron, pero será como fuego y destrucción para el mundo. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, la reunión con Jesús será cuando Él venga. Pero aquí me dice que no va a venir, o sea, no va a haber reunión con Cristo, no va a haber resurrección antes que, entendamos esto, hasta que no vengan a la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, lo que detiene al anticristo no es la iglesia, porque la iglesia será levantada en el advenimiento de Jesús. Y Jesús no viene sin que antes se manifieste el anticristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo detiene? Que está sellado. Que está sellado, como dice en Apocalipsis capítulo 20, descendió un ángel con una gran cadena en la mano y ató al dragón, ató a Satanás por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, será suelto y saldrá a engañar a las naciones. Lo que lo detiene es un sello que puso el Señor sobre él. Una cadena que no es literal, sino para marcar su tiempo. Todavía no es tiempo de que el anticristo se manifieste. Cuando el anticristo se manifieste, será cuando justamente vaya a venir el Señor. Que esto es lo que nos va a despertar a nosotros para saber, ya viene Cristo. Porque dice aquí, ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Eso está en Apocalipsis 20, lo que lo detiene es un sello de Cristo. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién al presente lo detiene? Jesús. Hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor, con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. O sea, la venida de Cristo destruirá al impío. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Como no recibieron a Jesús, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ah, ¿no le crees a Cristo? Tranquilo,
que le vas a creer al anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, ¿por qué? Porque no que creyeron a Jesús. Por eso mismo Dios les envía ahora un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Los que no creyeron a la verdad van a creer la mentira para que sean condenados. ¿Y cuál es la mentira? El espíritu del anticristo, el que niega que Jesucristo ha venido en carne, el que se opone a todo lo que se llama Jesús. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. ¿A quién llegará el poder engañoso, el espíritu del anticristo? A todo aquel que rechazó a Jesús, a todo aquel que decidió no creer en la verdad de Cristo. ¿Y cuál es el principal objetivo del anticristo? Que él niega que Jesús es Dios. ¿Qué es la característica del anticristo? Que está en 1 de Juan capítulo 4. Que niega que Jesús vino en carne. Que niega que la deidad de Jesucristo. Niega que Jesús es Dios. Este es un espíritu de anticristo que está arropando aún en la iglesia. Que niegan que Jesús es el Dios todopoderoso. Como no creen a la verdad, van a creer al anticristo para que sean condenados. Mateo 24, 44. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensen. O sea, tenemos que estar preparados como si Cristo viniera hoy. Tenemos que estar preparados como si Cristo viniera mañana, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes no lo piensen. Primera de Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas, o sea, hablar de la venida de Cristo es hablar del fin de todas las cosas. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Gloria al nombre de Jesús. Hablar de la venida de Cristo es hablar de resurrección, hablar del fin del mundo y hablar del juicio y el castigo eterno. Yo voy a ser breve, las demás citas se las dejaré en la descripción del video para que también ustedes escudriñen. Vamos a leer la característica del anticristo, ya que habla de que antes de Cristo vendrá un poder engañoso. ¿Cuál es el poder engañoso? Vamos a leer. Antes de concluir con la venida de Cristo. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no crean a todo espíritu. O sea, hay que entender el espíritu del Anticristo porque ese espíritu va a operar justamente antes de la venida de Jesús. Y la venida de Jesucristo es lo que lo matará. La Biblia dice que la venida de Cristo matará al anticristo, al cual el Señor matará con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento viene con gran poder y prodigios mentirosos. ¿Pero por qué? Va a ser enviado a las personas que no creyeron
al amor de la verdad para ser salvos. No le creyeron a Jesús, pero le van a creer al anticristo que vendrá con poder y prodigios engañosos. ¿Por qué engañosos? Porque va a hacer cosas verdaderas, pero de una fuente extraña, de una doctrina extraña. Primera de Juan capítulo 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, el que dice que Jesucristo vino en carne es de Dios. El que dice que Dios vino en carne, se manifestó como un hombre, es de Dios. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero todo espíritu, o sea, toda doctrina que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. El cual ustedes, y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ya está en el mundo. El que niega que Jesucristo vino en carne es el que está en el mundo operando. Ustedes oyeron que vienen. ¿De quién lo oyeron? Lo oyeron de Pablo. Pablo dijo, como acabamos de leer en segunda de Tesalonicenses, que el anticristo vendrá antes que venga el Señor. Vamos a leerlo otra vez. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, gloria al nombre de Jesús, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no se dejen mover sobre vuestro modo de pensar. A ver, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. A ver. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ese inicuo viene antes que venga el Señor Jesucristo. Es un poder engañoso que niega que Jesucristo es Dios. Dice, habéis oído que viene, Primera de Juan capítulo 4, versículo 3. Ustedes habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. El que niega que Jesucristo ha venido en carne, ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. El que está en nosotros es Jesucristo. Ellos son del mundo y hablan del mundo y por eso el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. O sea, ¿cómo vamos a conocer que Jesucristo viene? Porque el espíritu del anticristo va a operar y va a negar que Jesucristo es Dios. Va a negar que Jesucristo vino en carne. Hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Dice el versículo 22 de Primera de Juan, capítulo 2. ¿Quién es el mentiroso? O sea, ¿quién es el anticristo? Que viene justamente antes que venga el Señor. Aquí Juan lo va a describir. ¿Quién es el anticristo? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces aquí me recuerda Juan, lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué es lo que hemos oído desde el principio? Vamos a ver qué le dijo Jesucristo a los fariseos. ¿Qué es lo que hemos oído desde el principio? Mi alma adora al que vive. San Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso les dije que morirán en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le respondió, lo que desde el principio les he dicho. ¿Qué Dios ha dicho desde el principio? Lo que le dijo a Moisés cuando Moisés fue enviado a Israel. ¿Qué le diré? ¿Quién me envió? Yo soy, me envió a ustedes. Si ustedes no creen que Jesucristo es el yo soy, si ustedes no creen que Jesucristo es Jehová, en sus pecados morirán. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Yo soy el que soy. El que niega que Jesús es el Padre, el que niega que Jesús es Jehová, es anticristo. Y ese es el espíritu del anticristo que vendrá antes que venga el Señor, el cual el Señor matará con el resplandor de su venida. Todos los que negaron que Jesucristo es Dios, los va a destruir el Señor. Por eso dije que en vuestros pecados van a morir, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. San Juan 8, 24. Si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. ¿Quién tú eres? Lo que desde el principio les he dicho. Lo que desde el principio le estoy diciendo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Ese es Jesús. El que no recibió a Jesús como el Dios Todopoderoso va a morir en su pecado. No va a resucitar para vida eterna. Apocalipsis 1, versículo 8, que lo dije ahorita en TikTok, pero como aquí estoy en Instagram, le voy a refrescar la memoria. ¿Quién es Jesús? ¿Tú quién eres? Dijeron los fariseos. Lo que desde el principio les he dicho. ¿Qué Dios ha dicho desde el principio? Yo soy el que soy. Apocalipsis 1, 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es Jesús. El que no cree esto, el que niega esto, es anticristo. El que niega que Jesucristo ha venido en carne, el que niega que Jehová vino en carne, es anticristo. Y ese es el espíritu que está operando en los testigos de Jehová, en los judíos que no creen en la deidad de Jesús, y aún en los cristianos que niegan que Jesús es el Padre, el Dios Todopoderoso, porque aquí está escrito claramente, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y Apocalipsis 1:17, el que es el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es el que vivo y estuve muerto? Jesús. Pero también a la misma vez Él está diciendo, no temas porque yo soy el primero y el último. El que niega eso es anticristo. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel,
y su redentor. El redentor también es Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo también soy el postrero. Esto es, yo soy el Padre y yo también soy el Hijo. Yo soy el que los redimió, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y entonces cuando Jesús dice, yo soy el primero y soy el último, le está diciendo, yo soy Jehová. Por eso que dice Juan, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Porque el Padre y el Hijo es el mismo. Yo soy el primero y el último. El Rey de Israel. Ese es Jesús. ¿Quién tú eres? Lo que desde el principio oye, me le estoy diciendo desde el principio quién soy. Y ese es el espíritu del anticristo, el que ustedes habéis oído que viene y que ya está en el mundo. El que niega que Jesucristo ha venido en carne. ¿Cómo así? Si todos sabemos que Jesucristo vino en carne, fue un humano. No, se refiere a lo que dice aquí. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios, ¿cuál Dios? Jehová dijo, no hay Dios sino yo. O sea, el Dios que se manifestó en carne fue Jehová, porque él dijo, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Jehová de los ejércitos se manifestó en carne, tomó forma de siervo, tomó forma de un humano. Y el que confiesa esto es de Dios. El que lo niega es de Satanás. Literalmente lo leímos en Primera de Juan capítulo 4. Todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Y ese es el espíritu que viene que con poder y prodigios y señales, pero a la misma vez niega que Jesucristo es el Padre. Si usted tiene prodigio y tiene señales, pero niega que Jesucristo es el Padre, usted proviene del mismo Satanás. Vamos a leerlo otra vez. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Versículo 9. Inicuo, hablando del anticristo, porque es un espíritu que opera en muchos. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. No es por obra de Dios. El anticristo viene por obra del mismo maligno. Y entonces viene con poder y con señales. Pero ¿qué pasa con él? Que niega que Jesús vino en carne. El anticristo que viene con poder y señales no dice que Jesucristo es Dios. No reconoce que Jesucristo es el primero y el último. El gran yo soy del Antiguo Testamento. Y si tú no me dices a mí que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, aunque tengas tus prodigios y señales, yo te voy a decir, tú eres del diablo. Literalmente. Porque aquí me dice que ese espíritu niega que Jesús vino en carne. ¿Cómo así que vino en carne? Que era Dios y se manifestó en carne. Literalmente, usted es el mismo diablo, el Señor lo reprenda. Ese inicuo viene con poder y viene con señales y con prodigios mentirosos. Dios me usó, aunque yo creo que Él no vino en carne. Sí, porque también ese inicuo tiene poder y señales. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Así que no te conformes en que tú tengas prodigios y señales. Por eso dice Jesús, no se conformen en que echen fuera demonios, sino en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. El que cree que Jesucristo vino en carne, ese tiene el Espíritu de Dios. Primera de Juan capítulo 4. En esto conocerán el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. El que lo niega, literalmente, es del maligno, aunque tenga su prodigio y sus señales cuantas veces quiera. ¿Qué es lo que voy a creer? Que Jesús es Jehová. Me lo dice claramente Apocalipsis 1, 7 y 8. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy Jehová. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Cómo que Jehová? Pero tú viniste en carne, sí.
El que confiesa que Jehová vino en carne, ese es de Dios. Así que todo aquel que aunque tenga prodigio y tenga señales, pero niega que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, no te evita que para el reino no va. Con todos tus señales y tu prodigio te vas a quedar. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál fue el amor de la verdad? Primera de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad, o sea, del amor, de la misericordia. Dios fue manifestado en carne. Gloria al nombre de Jesús. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente, Primera de Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, ¿qué dijo Pablo? En 2 de Tesalonicenses 2, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Negar la deidad de Jesucristo. Pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía y mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán hasta casarse, mandarán hasta abstenerse de mandamientos, de alimentos que Dios creó, etc. Jesús dijo, vendrá tiempo cuando claramente hablaré acerca del Padre. ¿Y cuándo habló Jesucristo acerca del Padre? En Apocalipsis, mis hermanos. El que no cree lo que dice el libro de Apocalipsis, que no se vista, que para el cielo no va. Hay que creer en la deidad de Jesús. Hay que creer que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Hay que creer que Jesucristo es el Alfa y el Omega. Hay que creer que Jesucristo vino en carne. Y este es el Espíritu de Dios. El que no es de Dios, lo niega. Y el que niega al Hijo, niega al Padre. Y este es el poder del anticristo que está actuando aún dentro de la iglesia. No me venga con señales, no me venga con prodigio. Dime la verdad. ¿Confiesas que Jesucristo vino en carne? ¿Crees que Jesucristo era el mismo Jehová? ¿Crees que Jesucristo era Dios? Sí, tú eres de Dios. De lo contrario, aunque tengas prodigio, aunque tengas señales, dice la Biblia que vienes del mismo maligno. Les voy a dejar todas las citas bíblicas para que les escudriñen. Todas ellas declaran que Jesucristo y Jehová es el mismo. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde.